¿Has notado alguna vez que a veces la vida parece una obra ensayada, pero no recuerdas haber memorizado el guión? Que las cosas simplemente suceden y te apresuras intentando aparentar tener el control. Lo cierto es que mucho de lo que llamamos yo es solo un reflejo, una simulación creada por el cerebro para hacer que el caos de la existencia parezca soportable. Y cuanto más intentas controlarlo, más te muestra la vida que no hay control alguno. Pero hay algo aún más profundo detrás de esta sensación de pérdida, la posibilidad de despertar. El cerebro es una máquina ingeniosa. Te convence de que estás tomando una decisión, pero en realidad ya la tomaste un segundo antes. Estudios neurocientíficos lo han demostrado claramente. Las regiones cerebrales responsables de la acción se activan incluso antes de que pienses en actuar. Es como si la mente racional fuera el narrador de una película que lleva mucho tiempo en cartelera. Pero, ¿qué hace la mayoría de la gente cuando descubre esto? Entra en pánico, cree que está atrapada por el destino. Pero este descubrimiento no es una prisión, es el primer paso hacia la libertad. Porque cuando comprendes que tu conciencia no es el motor, sino el observador del motor, dejas de luchar contra el río y empiezas a navegar con él. A lo largo de la vida, el cerebro busca una sola cosa: seguridad. Prefiere lo familiar, incluso si duele. Por eso repites patrones, te saboteas, regresas con quienes te hicieron daño y te juras que la próxima vez será diferente. No es falta de voluntad. Es bioquímica. Tu cerebro es un animal de hábitos. Se vuelve adicto a las emociones que más sientes: ira, culpa, ansiedad e incluso tristeza. Estas emociones se convierten en drogas internas y cada vez que piensas de la misma manera, refuerzas las conexiones neuronales que sustentan este patrón. Pero aquí está el secreto. La misma neuroplasticidad que te aprisiona es la misma que te libera. El cerebro es plástico, maleable, moldeable hasta el final de tu vida. Cada nuevo pensamiento consciente es una revolución microbiológica. Literalmente, puedes rediseñar quién eres si decides dejar de reaccionar y empezar a elegir. La ciencia lo llama reconsolidación de la memoria. Cuando recuerdas algo y cambias tu perspectiva, alteras la estructura de ese recuerdo. En otras palabras, el pasado puede reescribirse, no en sus hechos, sino en la forma en que vive dentro de ti. Carl Jung dijo que hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Piénsalo. ¿Cuántas de tus decisiones nacieron del miedo disfrazado de lógica? ¿Cuántas veces has creído tener el control cuando en realidad solo obedecías a un patrón heredado? Un viejo trauma, una voz del pasado que te decía que no valías lo suficiente. La mente racional se cree el capitán, pero el barco se guía por corrientes subterráneas, creencias invisibles, recuerdos químicos, fantasmas emocionales. Pero hay buenas noticias escondidas en este laberinto. Si el cerebro puede mentir para protegerte, también puede mentir para sanarte. La fe, la visualización, la afirmación diaria. Todas estas herramientas no son místicas, son científicas. Funcionan porque el cerebro no distingue entre la realidad y la imaginación. Cuando repites una idea con emoción, literalmente le enseñas al cerebro a creerla. La dopamina y la serotonina comienzan a alinearse con esta nueva visión. Así es como los atletas ganan incluso antes de pisar el campo. Así es como la gente común le da la vuelta al juego. Primero creen, luego sus cuerpos los siguen. Hay una historia sobre un prisionero que sobrevivió años en aislamiento. Le preguntaron cómo no se volvió loco. Respondió: no estaba atrapado, estaba entrenando mi mente. Visualizaba cada día como si fuera libre, imaginando el viento en la cara y el sol en las manos. Cuando finalmente fue liberado, dijo que el mundo exterior parecía solo una extensión de lo que ya había logrado en su interior. Esto es neuroplasticidad en estado puro.
La mente es una fábrica de ilusiones, pero también el portal a la realidad. Cuando observas tus pensamientos sin identificarte con ellos, ocurre algo milagroso. El yo, sufriente, comienza a disolverse. El miedo persiste, pero pierde su poder. El ego se resiste, pero lo ves con humor, como si vieras a un niño testarudo intentando controlar el universo. Este es el punto en el que comienzas a vivir de verdad, no reaccionando, sino creando. Y crear no se trata de controlarlo todo. Se trata de elegir lo que sucede. Se trata de comprender que cada obstáculo es la astuta forma en que la vida te enseña algo que tu mente aún no ha comprendido. La ilusión de control se desvanece y en su lugar nace algo mucho más poderoso, la rendición consciente. A partir de hoy, date cuenta, cada vez que sientes la necesidad de demostrar algo, dominar a alguien, vencer al tiempo, complacer al mundo, tu ego teme desaparecer. Observa esto, respira, elige un pensamiento diferente. Puede ser simple, ya soy lo que busco. Repítelo con calma, porque toda transformación comienza cuando dejas de apresurarte y empiezas a recordar. No tienes que convertirte en alguien. Solo tienes que deshacer todo lo que has aprendido que no eres. Y cuando esa capa se desmorona, solo queda lo esencial: presencia, claridad, poder silencioso. El verdadero control no consiste en llevar el timón, es confiar en que eres tu propio camino. Comentario: decido cambiar. Si este mensaje reflexionar, porque el primer paso para reprogramar tu mente es reconocer que ya ha empezado a cambiar. ¿Alguna vez te has preguntado si eres tú quien piensa o si el pensamiento te está pensando a ti? Parece extraño, pero es más real de lo que crees. La mente humana es una fábrica de ilusiones tan sofisticada que te hace creer que tienes el control, cuando en realidad eres el protagonista de una película dirigida entre bastidores por tu cerebro. Todo, tus decisiones, impulsos, miedos incluso tu forma de amar, está filtrado por un sistema invisible que quiere protegerte, aunque te mantenga estancado en el mismo lugar. La neurociencia demuestra que cada pensamiento desencadena una cascada eléctrica y química que moldea tu percepción. El cerebro, en su afán de previsibilidad, crea atajos. Prefiere la seguridad de repetir un error conocido al riesgo de intentar algo nuevo. Por eso te saboteas, no por debilidad, sino porque tu cerebro asocia lo familiar con la supervivencia. El miedo al cambio es, biológicamente, el miedo a la muerte. El tú, que quiere evolucionar, debe luchar contra millones de años de programación biológica que solo busca una cosa: que todo siga igual. Pero la paradoja es que la mente es también el único instrumento capaz de trascenderse a sí misma. Cuando observas un pensamiento, dejas de ser el pensamiento. Eres el observador, y este observador es libre. Hay un famoso experimento en neurociencia que demuestra lo ilusoria que es esta libertad. Antes de que decidas pulsar un botón, tu cerebro ya sabía que lo ibas a pulsar, milisegundos antes de que tu conciencia lo decidiera. La decisión ya estaba tomada. Simplemente te inventaste una bonita historia para justificar el impulso. El libre albedrío es una narrativa que el cerebro crea para evitar volverse loco ante la imprevisibilidad del mundo. Y sin embargo, es esta ilusión la que te da poder, porque una vez que reconoces el truco, puedes elegir qué te traerá: dolor o expansión. Jung decía que lo que niegas te controla y lo que aceptas te libera. Piensa en tus repeticiones, el tipo de persona que atraes, el patrón emocional que se repite en cada etapa de la vida, el mismo error con diferentes nombres. Todo esto es el inconsciente intentando expresarse. No es mala suerte, es programación, es química, es el cerebro buscando familiaridad, el mismo sabor del sufrimiento que aprendió a llamar amor. Pero hay un punto de quiebre. Sucede cuando el dolor de seguir igual se vuelve mayor que el miedo al cambio.
Es entonces cuando el cuerpo despierta. Te das cuenta de que el pasado no es una sentencia, sino un programa que puede reescribirse. Aquí es donde entra en juego la neuroplasticidad. Cada vez que piensas diferente, el cerebro reorganiza sus conexiones sinápticas. Es como si abriera nuevos caminos en medio de un bosque ancestral. Al principio, recorrer este nuevo camino es difícil, incómodo, extraño, pero repite, respira, refuerza. Pronto, lo nuevo se vuelve natural, lo viejo desaparece. Las mayores transformaciones humanas no nacen de la fuerza, sino de la conciencia. Un atleta de élite no triunfa solo por su cuerpo, triunfa porque aprendió a observar su mente sin dejarse absorber por ella. Un monje no está tranquilo porque su mundo sea fácil. Está tranquilo porque comprendió que luchar contra la realidad es perder todas las batallas. Y tú puedes aprender el mismo principio ahora. No se trata de controlar la mente, sino de no identificarte con todo lo que te dice. Tu cerebro intentará convencerte de que eres tus pensamientos, pero eres el espacio entre ellos. Intentará recordarte el pasado para empequeñecerte, pero tú eres la conciencia que observa el pasado. Intentará predecir el futuro para protegerte, pero tú eres el ahora, el punto donde todo sucede realmente. La espiritualidad y la ciencia se encuentran precisamente en este punto, en la conciencia que observa su propio proceso. Joseph Murphy lo llamó reprogramación del subconsciente. Andrew Huberman lo llamaría neuroplasticidad deliberada. En esencia, hablan de lo mismo, usar la atención consciente para moldear lo invisible. Cuando empiezas a elegir qué sentir, cuando entrenas tu enfoque, cuando visualizas una nueva realidad y la sientes como verdad, el cerebro no reconoce su imaginación, simplemente obedece, y ahí es donde empieza lo imposible. La dopamina ya no es una adicción al placer inmediato, es combustible para un propósito. La ansiedad ya no es el enemigo, es energía mal dirigida que puede transformarse en acción. La culpa pierde su peso, el miedo pierde su voz y el ego se convierte en un aliado. Entiendes que no viniste aquí para controlar el universo, sino para comprender que el universo ya te habita. Al final, quizás el verdadero poder no resida en tener el control, sino en reconocer que el control es solo un disfraz para la rendición. Cuando dejas de resistirte, tu mente se alinea con tu cuerpo se alinea con el presente, y el presente se convierte en el único lugar donde la vida realmente sucede. Así que, si algo en tu interior está cansado de repetirse, si sientes que una versión de ti mismo ruega por nacer, quizás ahora sea el momento. La mente es una herramienta, no una prisión. No necesitas destruirla. Solo recuerda quién sostiene el martillo. ¿Has notado alguna vez que a veces tu mente miente demasiado bien? Que crea historias, justificaciones e incluso recuerdos para proteger una versión de ti que ya no existe. Es como si hubiera un guionista invisible dentro de tu cabeza, escribiendo y reescribiendo la narrativa de tu vida para que sientas que tienes el control, incluso cuando no lo tienes. Y lo curioso es que este guionista no es tu yo consciente. Es algo mucho más antiguo, más instintivo, más biológico. El cerebro humano es una máquina que prefiere la ilusión a la incertidumbre. Prefiere creer que entiende el mundo antes que admitir que no entiende nada. La neurociencia demuestra que el 95% de tus decisiones diarias son automáticas, guiadas por patrones que se instalaron incluso antes de que aprendieras a escribir tu propio nombre. Esto significa que, aunque creas que estás decidiendo, tu cerebro simplemente repite lo que ya sabe. Te hace sentir en control para que no te desplomes ante la imprevisibilidad de la vida. Es un truco elegante, casi poético. El cerebro miente para protegerte. Pero el precio es alto, porque te mantiene atrapado en un ciclo invisible. Piensa en cuántas veces te has prometido cambiar,
cambiar tus hábitos, tu comportamiento, tus pensamientos, y de repente, como si algo te hubiera obligado a retroceder, estás de vuelta donde empezaste. No es falta de voluntad, es neuroquímica. Tu cerebro es adicto a las emociones que más sientes: ira, culpa, tristeza, miedo. Cada una genera un aumento hormonal que el cuerpo aprende a esperar. El problema es que el cuerpo no entiende que estas emociones son malas. Solo entiende que son familiares. Y todo lo familiar es seguro. La psicología conductual explica que este ciclo crea una identidad emocional. No eres lo que piensas, eres lo que sientes repetidamente. Y a lo que sientes, tu cerebro empieza a llamarlo yo. Por eso tanta gente dice: estoy ansioso, soy explosivo, soy así. No, no eres así. Aprendiste a serlo. Estas son sinapsis repetidas, vías mentales grabadas a fuego por experiencias, traumas y creencias heredadas de generaciones que también intentaron sobrevivir. Pero hay el guión puede cambiar. La neuroplasticidad demuestra que el cerebro se reconfigura al cambiar la dirección de la atención. Cada nuevo pensamiento, cada microelección consciente es un hilo de energía que debilita un viejo patrón y fortalece uno nuevo. Lo que la espiritualidad antes llamaba fe y presencia, la ciencia hoy lo llama neuroreprogramación. Y el método es sencillo, pero requiere disciplina. Captar el pensamiento antes de que se apodere de nosotros. Imagina a un monje que siente ira, pero la observa sin combatirla. En ese momento, el cerebro comienza a crear nuevas conexiones. Comprende, puedo sentir sin reaccionar. Y en ese pequeño espacio entre sentir y actuar, nace el poder. El mismo poder que un atleta activa cuando ignora el dolor y se centra en el movimiento, o que un superviviente activa cuando decide que el sufrimiento no lo definirá. Es en este espacio, microscópico y eterno, donde los seres humanos redescubren su libertad. Carl Jung se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y la oscuridad no es algo externo a ti. Es el inconsciente que gobierna cada decisión, cada impulso, cada miedo. Es el piloto automático, solo que, irónicamente, es el que contiene todas las respuestas que buscas. Cuando empiezas a observarte con curiosidad, en lugar de juzgar, el inconsciente se abre. Revela las raíces de lo que una vez pareció el destino. Joseph Murphy lo llamó el poder del subconsciente. El cerebro es como un sirviente obediente. Hace exactamente lo que le ordenas emocionalmente. Si dices, soy un fracaso, no discute. Simplemente crea escenarios que lo confirman. Si empiezas a decir, puedo hacerlo, con emoción, con repetición, con intención, también obedece. El subconsciente no conoce la verdad ni la falsedad, conoce la frecuencia. Aquí es donde entra la estrategia práctica. Cambiar la forma en que te hablas a ti mismo. Cambiar tu diálogo interno es el ejercicio de reprogramación mental más poderoso. Cada vez que reaccionas de forma diferente, aunque sea ligeramente, tu cerebro aprende algo nuevo. Y lo nuevo es incómodo, pero ahí es donde reside la transformación. La epigenética demuestra que incluso los genes responden al entorno emocional. No estás condenado por la biología de tus padres. Estás moldeado por la vibración de tus pensamientos, la química de tus decisiones, la coherencia entre lo que sientes y lo que finges sentir. Cuando decides conscientemente cambiar tu estado interno, literalmente cambias tu expresión genética. Es como si reescribieras la historia dentro de tus células. La verdad es que la vida seguirá estando fuera de tu control. Pero lo que lo cambia todo es lo que sucede en tu interior. No necesitas dominar el universo, solo necesitas aprender a no dejarte dominar por tu propio cerebro. La mente es como el mar, luchar contra las olas solo te ahoga. Aprender a surfearlas te libera, y quizás este sea el verdadero significado de estar en paz.
No es la ausencia de caos, es la ausencia de resistencia. Es cuando comprendes que el control siempre ha sido solo una ilusión útil y que la verdadera fuerza proviene de la conciencia. Cuando ves el juego cambia. ¿Has notado alguna vez que la mente es una mentirosa terrible, pero una excelente actriz? Finge controlarla, finge saber el camino, finge entender lo que sucede, pero entre bastidores solo intenta mantenerte a salvo. Todo lo que llamas mi vida es en gran parte un teatro químico dentro del cerebro. El escenario es el mundo exterior, pero el guión es interno. Y lo curioso es que este guión no lo escribiste tú, lo heredaste. Del dolor de tus padres, de las creencias de tu cultura, de las experiencias que tu cuerpo archivó cuando ni siquiera podía hablar. La ciencia lo explica fríamente. El 95% de lo que haces es automático. El cerebro es un órgano económico. Busca gastar la menor energía posible. Así que crea patrones, repite atajos, automatiza reacciones. Por eso, incluso cuando decides cambiar, parece que una fuerza invisible te arrastra de vuelta. Piensas, esta vez será diferente. Y de repente vives la misma historia con personajes diferentes. Es el viejo cerebro reptiliano haciendo lo de siempre, protegerte, solo que no comprende que el peligro ha pasado. Sigue reaccionando al pasado, incluso cuando el presente es seguro. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a darte cuenta de esto? Cuando te das cuenta de que gran parte de tu vida no es una elección, sino una programación. Primero viene el miedo. El ego siente que el suelo se desvanece, porque solo busca la sensación de control, la ilusión de que controlas tu propio destino. Pero justo después del miedo llega algo más poderoso, la libertad. Cuando comprendes que no eres tu cerebro, que no eres tu pasado, que ni siquiera eres tus pensamientos, empiezas a ver quién eres realmente. Hay un experimento clásico en neurociencia que muestra cómo el cerebro decide antes de que tú decidas. Milisegundos antes de que la conciencia actúe, áreas profundas del cerebro ya están activas. Lo que llamamos libre albedrío es en realidad el cerebro creando una historia coherente para justificar algo que ya ha hecho. Es como si la conciencia fuera el narrador del juego, no el jugador. Pero hay un detalle fascinante en esto. Puedes cambiar el juego observando al narrador. El simple hecho de ser consciente de un patrón lo cambia. Este es el poder de la observación. Es el comienzo de la desprogramación. Carl Jung dijo que lo que niegas te domina, lo que aceptas te transforma. Y eso es lo que la mayoría de la gente nunca hace. Enfrentarse a las voces internas. Esas que te dicen que no puedes, que es demasiado tarde, que a nadie le importa. Esas voces no eres tú. Son recuerdos emocionales, respuestas químicas repetidas miles de veces. La psicología lo llama rasgo de personalidad, pero en la práctica es solo condicionamiento neuronal. Y la buena noticia es que cualquier condicionamiento puede reescribirse. La neuroplasticidad es prueba viviente de ello. Tu cerebro es como un trozo de arcilla que se transforma según dónde enfoques tu atención. Cada nuevo pensamiento crea conexiones. Cada hábito reforzado crea nuevas vías eléctricas. Es literalmente posible convertirse en una nueva persona, no filosóficamente, sino biológicamente. Cuando cambias tu forma de pensar, cambias la química que sientes. Cuando cambias tu química, cambias tus decisiones. Cuando cambias tus decisiones, cambias tu destino. El secreto no está en luchar contra la mente, sino en comprender su juego. El cerebro solo responde a un lenguaje, la repetición con emoción. Así aprendiste a tener miedo. Así puedes aprender a ser valiente. Cuando imaginas algo intensamente, tu sistema nervioso no puede distinguir si es real o no. Esta es la base de la visualización creativa, el poder del subconsciente de Joseph Murphy y la ciencia moderna de la neuroplasticidad. El código de programación del cerebro. Piensa en un atleta olímpico.
entrena su cuerpo, pero lo que realmente lo distingue es su entrenamiento mental. Visualiza cada movimiento, cada respiración, cada victoria antes de que suceda. El cerebro registra esto como memoria anticipada, y cuando llega el momento real, simplemente repite lo que ya se ha ensayado en la mente. Tú puedes hacer lo mismo con tu vida. Ensaya la calma, la confianza y la claridad. Ensaya quién quieres ser hasta que se convierta. La espiritualidad lo llama fe, la ciencia lo llama enfoque atencional. En esencia, es el mismo proceso. Enseñar al cerebro a creer algo antes de ver las pruebas, porque el cerebro no crea la realidad que deseas, crea la realidad en la que crees. Y por eso la mayoría de la gente vive estancada, no por falta de potencial, sino por falta de una creencia profunda. Pero todo cambia cuando empiezas a observar tus propios pensamientos y dices, este no soy yo. Cuando puedes respirar el impulso y la reacción, algo en tu interior despierta. Es el comienzo de la verdadera conciencia, el comienzo de la autonomía mental. Entiendes que el control siempre ha sido una ilusión y que el poder reside en la rendición consciente, no en la resistencia. La vida es un laboratorio del inconsciente. Cada persona, cada fracaso, cada desafío es una oportunidad para ver dónde tu cerebro aún te manipula. Y una vez que empiezas a ver a través de los trucos, estos pierden su poder. El miedo sigue presente, el dolor sigue visitándote, pero ahora sabes que es solo el eco de una vieja historia que intenta hipnotizarte de nuevo. No necesitas destruir tu mente, solo necesitas convertirte en el autor del guión, porque al final el cerebro crea ilusiones para mantenerte vivo. Pero es la conciencia la que te enseña a vivir de verdad. ¿Has notado alguna vez cómo tu mente inventa historias constantemente y te las crees sin siquiera cuestionarlas? Una voz te dice que vas atrasado, que has perdido el tiempo, que el mundo va demasiado rápido. Otra te dice que nunca podrás cambiar porque ya lo has intentado y has fracasado. Y mientras estas voces discuten, te encuentras constantemente dando vueltas en un laberinto que tu propio cerebro ha construido. Te da la sensación de control, cuando en realidad solo te mantiene dentro de los muros que ha construido. La neurociencia ha demostrado que el cerebro es una máquina de ahorrar. No quiere desperdiciar energía en cosas nuevas. Quiere repetir lo predecible, lo seguro, aunque duela. Por eso recaes en hábitos que odias. Por eso repites patrones que juraste abandonar. El cerebro no busca la felicidad, busca lo familiar. Y cuando el dolor se vuelve familiar, se convierte en una adicción química. La ira, la ansiedad, la culpa, todas estas emociones producen sustancias a las que el cuerpo se acostumbra. Tu sistema nervioso se vuelve dependiente de lo que más te destruye. Pero hay algo que el cerebro teme más que el dolor: lo desconocido. Lo desconocido es peligroso y por eso el cambio duele tanto. El cambio, biológicamente, va en contra del instinto de supervivencia. El cerebro lucha, pone excusas, pospone, sabotea, te convence de no intentarlo. Y aquí es donde entra la conciencia, el único antídoto contra el piloto automático. Cuando observas tus propios pensamientos, pierden su poder. Es como si se encendiera una luz dentro del laberinto y de repente te dieras cuenta de que la puerta siempre estuvo abierta. Carl Jung dijo, lo que resistes, persiste. Y eso es exactamente lo que hace el cerebro cuando luchas contra él. Se resiste al cambio, y cuanto más lo presionas, más se bloquea. Pero cuando observas con curiosidad, sin culpa ni juicio, algo comienza a reorganizarse. La neuroplasticidad entra en acción. El cerebro empieza a crear nuevos caminos, nuevas posibilidades. Así es como comienza la transformación, no con fuerza, sino con presencia. Joseph Murphy dijo que el subconsciente es como un sirviente fiel. Obedece lo que le repites emocionalmente. Si dices constantemente, no puedo hacerlo,
El cerebro no discute, simplemente lo ejecuta. Pero si empiezas a afirmar lo contrario a diario, con fe, el cerebro empieza a reprogramarse. No puede distinguir entre imaginación y realidad. Esta es la base de todas las grandes transformaciones. La visualización no es fantasía, es entrenamiento neuronal. Cada vez que imaginas lo que quieres ser, tu cerebro practica ser esa persona. Andrew Huberman lo explica científicamente. La concentración es lo que moldea el cerebro. Lo que miras, sientes y repites se convierte en tu mundo interior. La concentración es dirección y la dirección es destino. Cuando te concentras en el miedo, el cerebro activa el modo de defensa. Cuando te concentras en el propósito, activa el modo de creación. Es una elección biológica. Literalmente, eliges en qué química quieres vivir. Piensa en los monjes que pasan años meditando. La ciencia ha descubierto que alteran la estructura física del cerebro. Las áreas vinculadas a la empatía y la calma crecen, mientras que las relacionadas con el miedo se reducen. No es magia, es repetición consciente. Y puedes hacer lo mismo sin tener que ir al Himalaya. Simplemente elige un microhábito y manténlo hasta que se vuelva natural. 1 minuto de respiración profunda, una frase positiva por la mañana, un nuevo enfoque en medio del caos. Cada uno de estos gestos envía al cerebro un mensaje. Tengo el control. El problema es que la mayoría de la gente quiere cambiar de golpe, sin comprender que el cerebro cambia con la repetición, no con la intensidad. No necesitas una revolución, necesitas constancia. Un pequeño paso consciente, dado cada día, vale más que un salto impulsivo que termina en 3. El secreto está en entrenar tu cerebro para disfrutar de lo que antes parecía difícil. Y sí, esto requiere paciencia. El ego odia la paciencia, quiere resultados inmediatos, pero la verdadera transformación es silenciosa, casi invisible. Es cuando, sin darte cuenta, reaccionas de forma diferente ante el mismo problema. Es cuando alguien te provoca y no explotas. Es cuando surge el miedo y respiras antes de salir corriendo. En ese momento, no solo has cambiado, sino que has evolucionado biológicamente. Porque lo que llamamos despertar no es un momento místico. Es el instante en que la conciencia se da cuenta de que ya no necesita ser esclava del cerebro. Puede usar la mente como herramienta, no como prisión. El poder no reside en dominar el pensamiento, sino en observar sin dejarse dominar por él. No viniste a este mundo para sobrevivir, sino para expandirte. Tu mente te ha protegido por mucho tiempo, pero ahora debe aprender a servirte. Cuando comprendes esto, el miedo pierde su función y el control deja de ser una necesidad. El universo no quiere que lo entiendas todo. Quiere que confíes en algo más grande que tu propio razonamiento. Así que mira hacia adentro con la valentía de quien ha decidido dejar de engañarse a sí mismo. Comprende que toda confusión mental es solo el eco de un cerebro que intenta mantener vivo el viejo programa, y que cada vez que eliges un pensamiento diferente, por pequeño que sea, cambias tu propio destino. Y tal vez todo lo que has vivido hasta ahora no ha sido un castigo, sino una vocación. Cada fracaso, cada derrota, cada caída que parecía injusta, solo te estaba preparando para esto, para el momento en que finalmente despiertes y te des cuenta de que el verdadero enemigo nunca fue el mundo exterior, sino el guión silencioso dentro de tu mente. Pasaste años intentando cambiar las circunstancias, cuando, en realidad, lo que necesitabas cambiar era el filtro a través del cual veías todo. El dolor que te paralizaba era el mismo dolor que te moldeaba. El miedo que te hacía retroceder era el mismo dolor que te mantenía con vida. Y el caos que tanto deseabas evitar era la invitación de la vida a crecer. El cerebro crea ilusiones para mantenerte en control, pero el alma no quiere control, sino expansión.
Quiere que sientas el frío de lo desconocido, porque ahí es donde nace lo nuevo. Quiere que enfrentes el dolor, porque es lo que te separa de tu antigua versión. Ningún nuevo comienzo es limpio. Toda verdadera transformación conlleva sangre, sudor y un poco de miedo, pero también conlleva algo sagrado, la sensación de que, finalmente, eres quien naciste para ser. Cierra los ojos y piensa, ¿cuántas veces has dudado, pero aún así has seguido adelante? ¿Cuántas veces has creído que era el final y que el final solo te condujo a un nuevo comienzo? Eso es fuerza, eso es conciencia. Ese es el poder de tu subconsciente guiándote de vuelta a casa, a tu esencia. No necesitas entenderlo todo ahora mismo, solo necesitas dar el siguiente paso, aunque tiembles, porque tu mente grita, es peligroso, pero tu corazón susurra, este es el camino. Y es justo aquí, donde el miedo y la fe se encuentran, que la vida cambia. A partir de hoy, elige no vivir por impulso, sino por intención. Elige no reaccionar, sino crear. Elige no sobrevivir, sino despertar. No eres víctima de tu cerebro, eres su arquitecto. Y el mundo necesita tu conciencia despierta, no mañana, sino ahora. Comentario: el poder del subconsciente. Si crees que puedes reprogramar tu mente, y si este mensaje te conmovió, si te recordó de lo que eres capaz, entonces no te lo guardes para ti. El próximo vídeo podría ser el que te haga ver la vida completamente con ojos nuevos, porque el despertar no es un acontecimiento, es un proceso, y empezó ahora mismo.